Bienvenido a Contacto Directo, licenciado. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los televidentes. A ver, aquí hay un asunto sumamente importante y que tiene que ver con la Constitución. La Constitución fue la principal oferta del presidente de la República al pueblo ecuatoriano. El pueblo la aprobó masivamente. Y justamente respecto a este tema hay una estrecha vinculación con el proyecto de ley de comunicación. Nosotros tenemos que el artículo 424 de la Constitución, en su inciso segundo, dice: la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Entonces el asunto es el siguiente: en los tres proyectos realmente se omite insistir en este principio medular. Entonces yo le pregunto, ¿estaría el gobierno dispuesto a incluir un artículo en el proyecto de ley de comunicación en el cual se establezca que los principios de los tratados de derechos humanos prevalecen justamente para la aplicación y la interpretación de la ley de comunicación? Esto, por ejemplo, lo hizo el gobierno socialista de Uruguay el 10 de junio, que aprobó una ley en ese sentido. ¿Estaría dispuesto el gobierno a que se incluya un artículo declarando esto, o sea, ratificando lo que dice la Constitución? Bueno, yo no creo que sea necesario, porque el artículo 425 establece perfectamente el orden jerárquico de aplicación de las normas constitucionales, ¿no? Dice, la Constitución, las normas serán la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Entonces, es decir, que la Constitución y los tratados internacionales. No debe haber una controversia entre las dos cosas. Debe considerarse tanto la Constitución y los tratados internacionales. Yo no creo que haya que haya esa necesidad en realidad. Mire, yo sí creo justamente por eso. ¿Sabe por qué? Porque yo le cité a usted el artículo 424 y usted me cita el 425, que es el que se trató la semana pasada en la Comisión Legislativa, justamente por iniciativa del licenciado Panchana, quien sostiene que la jerarquía es primero la Constitución. O sea, veamos lo que dice exactamente el 425 para ver. Aquí hay una aparente confusión que realmente no existe. El 425 dice: el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, y así continúa con ordenanzas y demás. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que este artículo se refiere a los tratados y convenios. Entonces, ¿qué hay? En los tratados hay tratados comerciales, por ejemplo el de la OMC, hay tratados militares, hay convenios incluso, porque no solo se refiere a los tratados, a los convenios. Pero el 424 se refiere específicamente a los de los derechos humanos. Entonces está estableciendo una diferencia muy clara. O sea, normalmente, primero la Constitución, después todos los tratados, o sea, los comerciales, los aduaneros, los militares, los políticos. Pero el 424 dice que la Constitución y los tratados de derechos humanos, dice el 24. Y los tratados, exacto. Claro, y tratados, no convenios. Así es. Prevalecen, dice, sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Y el mismo 424, en el primer párrafo, dice: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Exactamente. Es decir, la Constitución y los tratados. Yo creo que ahí no le encuentro. Incluso en la Constitución, el artículo 18... maneja muy bien esos derechos. No le veo mucho la preocupación en este sentido. Bueno, pero no los manejaría también porque justamente esta disposición del 424 es la que dilucidaría cierto tipo de controversias que hay, porque en los otros artículos se establecen ciertos criterios que eventualmente podrían dar lugar a confusiones, especialmente sobre esta cuestión de que no haya censura previa y otras cosas. Entonces, por eso es que yo le digo, y basado en el antecedente de la ley dictada en Uruguay, yo le voy a dar una copia de esta ley donde se dice justamente por eso mismo. Dice: constituyen principios rectores para la interpretación y aplicación, dice, de las normas civiles, procesales y penales sobre expresión y opinión. Entonces, el Uruguay es un país modelo de democracia, es gobernado por un presidente socialista, por una alianza socialista de izquierda, y esta ley la dictaron hace 6 meses. Entonces yo simplemente le planteo esto como una inquietud, justamente porque yo conozco que hay esta otra interpretación, de que dicen que no es necesario, pero yo sí creo
que sí sería necesario justamente para evitar estos problemas. Habría que revisar, en todo caso es un tema que se puede discutir, pero en este momento yo creo que en la Constitución del Ecuador garantiza perfectamente los derechos humanos y especialmente los de la comunicación. Claro, justamente eso. Ahora, muy bien. En esto de los tratados internacionales de derechos humanos también existen una organización que vela por esos tratados. Por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ciertos países como Chile, por ejemplo, y como Costa Rica, cuando han hecho reformas constitucionales, le han consultado a la Corte Interamericana. Entonces yo también le quería consultar esto, porque como le digo, esto a veces uno lo trata y la gente no está muy enterada y parece algo así como un poco que está en el aire, y sobre esto hay antecedentes, hay años, décadas de tradición jurídica. Vea, el artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice, justamente, dice, la Corte Interamericana, a solicitud de un Estado miembro de la organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. Por ejemplo, de esto han hecho uso países como Chile, el presidente Lagos, socialista. México ha hecho uso, también Costa Rica. Entonces, ¿está el gobierno, por ejemplo, dispuesto eventualmente a hacer una consulta? Porque aquí lo que tenemos es realmente una controversia que es muy importante de dilucidar. Yo creo que no llegamos a ese nivel todavía, pero en algún momento determinado, si es necesario, habrá que hacer una consulta, no solamente sobre esta materia, sobre muchas otras materias. Para eso existen estos tratados internacionales también. De acuerdo, muy bien. Ahora, respecto al proyecto de ley de comunicación, ¿está previsto que usted o el secretario jurídico comparezcan a la comisión legislativa para aclarar ciertos puntos? O ¿cuál es la posición del gobierno? Porque hay 3 proyectos. Se supone que el proyecto de Rolando Panchana es el que apoya el gobierno. La posición del gobierno es tener una visión que está basada en la Constitución sobre lo que debe ser una ley de comunicación para el país. Y hemos hecho algunos aportes, pero básicamente es una ley que se está tratando en la Asamblea, con las diferentes vertientes que ha habido para alimentar esa posibilidad de ley. Es una ley que para nosotros no está escrita en piedra. Creo que debe seguirse trabajando en eso para sacar la mejor ley posible para el país. O sea, sacar la mejor ley posible no significa necesariamente que la prisa tiene que prevalecer, porque se da un plazo creo que hasta febrero, pero ya sabemos que en el mes de diciembre casi que no se trabaja, viene la fiesta de Quito, la fiesta de Año Nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se ha previsto respecto a esta ley? Yo creo que la ley está bastante avanzada y creo que está bastante discutida y bastante debatida. Si los tiempos se dan hasta febrero, me parece muy bien. Creo que se puede alcanzar perfectamente. Ahora, respecto a la reunión con la CIP, ¿qué impresión tuvo usted? Muy mala impresión. Yo creo que la CIP ya vino con un disquete puesto, que la única ley es la que no existe y nosotros estamos totalmente en desacuerdo y nosotros creemos que en el país se necesita una ley de comunicación. Le mostramos a la CIP todos los que nosotros observamos como abusos de la prensa, incluso partes de abusos a las personas, no solamente al gobierno en cuanto a información. La CIP lo reconoció, pero al final de la reunión jamás vimos en los medios que la CIP diga sí, efectivamente ha habido excesos en la prensa del Ecuador y por eso es necesaria una ley. Ellos siguen con su disquete puesto. Bueno, esa es así. Yo recuerdo hace 30 años cuando la dictadura dictó la ley de profesionalización del periodista, de la radiodifusión, su papá y yo participábamos en la Confederación de Periodistas, justamente para evitar una ley que vulnere los derechos de la libertad de expresión. Y ahí la CIC también sostenía que no debía haber ninguna ley. O sea, yo sí, siguen igual. En eso coincidimos, pero en lo que yo sí creo que es importante establecer es que se respete la Constitución respecto a la supremacía de los tratados de derechos humanos. O sea, yo creo que la ley debe garantizar primero el derecho de los ciudadanos a que no sea afectada su honra, el derecho a mantenerse bien informados, el derecho a tener acceso a información de calidad y debe garantizar que los medios también puedan ejercer su libre ejercicio del periodismo, que no tengan censura previa, pero que sí tengan responsabilidad ulterior. Claro, eso es importante, la responsabilidad ulterior, no previo, no antes de emitir la noticia. Incluso garantizar el ejercicio de los periodistas. Mire que el estudio de CIESPAL indica que la mayor censura previa está en los propios medios, en los propios directores de los medios. Luego viene de los poderes fácticos y finalmente el gobierno. O sea, el gobierno en el orden
de amenaza. Bueno, pero el a la gobierno libertad de termina expresión. siendo a veces el poder fáctico más importante. No, el gobierno no es un poder fáctico, es un poder legítimo democrático. Las dos cosas a la vez.